Octava y penúltima parte de la serie de cladismo. En esta parte vamos a entender cómo las computadoras y el software buscan los árboles más parsimoniosos. El problema de la búsqueda de árboles es la cantidad de árboles que hay posibles, de las hipótesis posibles. Para 4 taxones tenemos estas 3 árboles que no están enraizados. Estos 3 árboles son 3 hipótesis distintas. ¿Qué nos está diciendo? La primera hipótesis nos dice B y C están más relacionados entre sí y A y D están más relacionados entre sí. La segunda hipótesis nos dice B y D están relacionados entre sí y A y C. Y la tercera, C y D están relacionados entre sí y A y B. No hay otra hipótesis más. Son las únicas 3 formas de relacionar 4 taxones si no tienen raíz. Si le ponemos raíz a los 3 árboles sin raíz que teníamos en la diapositiva anterior, podemos tener 15 formas en las que estos 4 taxones se pueden relacionar. Son las únicas formas, entonces para 4 taxones es el número de árboles que se generan. Si añadimos un taxón más, para 5 taxones, tenemos 15 formas o 15 árboles sin raíz. Estos árboles que parecen estrellas son las únicas formas en las que podemos relacionar 5 taxones o todas las formas posibles. Pero si añadimos raíz, o sea, si enraizamos estos cladogramas, tenemos 105 posibilidades, que obviamente ya no les voy a poner, pero hay 105 formas en las que 5 taxones se pueden relacionar, 105 hipótesis distintas. Si tuviéramos una matriz con 100 taxones, utilizamos esta fórmula que está a la derecha, donde ese es el número de taxones, y podríamos tener ese número de árboles sin raíz y muchísimos más con raíz. Eso es un 2 seguido de 182 ceros de árboles y de posibilidades entre los que 100 taxones pueden combinarse. Obviamente ya no tenemos capacidad ni siquiera de concebir esas cantidades. Imagínense que hay casi 2 millones de especies descritas y quisiéramos encontrar la filogenia de seres vivos. No nos vamos 2 millones, vamos a decir una filogenia de una familia de 4.000 especies. Las posibilidades o los árboles posibles ni siquiera son miles de millones, es una cantidad inconcebible. Más de los granos de arena que hay en una playa. Y solamente una es la verdadera. Puede haber muchas que sean igualmente parsimoniosas, pero una es la verdadera. Por lo menos quisiéramos encontrar las más parsimoniosas. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer para hacer una búsqueda en un mar de filogenias, en un universo de filogenias? Bueno, primero vamos a ver que hay 2 tipos de búsquedas, las búsquedas exhaustivas y las búsquedas heurísticas. Las búsquedas exhaustivas son cuando tienes pocos taxones, hasta 12 taxones, y todavía la cantidad de árboles son manejables para una computadora muy potente que pueda buscar todos los árboles que existen, que son miles de millones, pero puede hacerlo, se va a tardar mucho, pero puede hacerlo. Y entonces vas a decir, estos árboles que encontré son los más cortos, no hay más opciones. El otro tipo de búsquedas son las heurísticas. Este tipo de búsquedas no prueban todos los árboles posibles cuando son muchísimos, casi una infinidad de árboles. Entonces solamente se van moviendo en ciertos sectores, van probando en este universo de árboles y hay diferentes formas de hacer esto. Empiezan en diferentes lugares y la idea es encontrar el árbol más parsimonioso, pero como no probó todos, no se garantiza que el árbol que tenga sea el más parsimonioso. Imagínense que ese universo de árboles es como un paisaje donde tenemos valles y tenemos montañas. Y en las montañas, en la parte alta, están los árboles más parsimoniosos, los mejores árboles, y en los valles están los árboles más malos, los que tienen más pasos. Entonces empiezan en cualquier lugar de este valle y agarran un árbol al azar.
el que sea, y cuentan su número de pasos. Después dan un paso y agarran otro árbol, un árbol cerquita, el que está al ladito, y resulta que tiene más número de pasos. Entonces esa es la dirección equivocada para moverse. Dejan ese árbol y regresan al primero que agarraron y van en la otra dirección. Agarran un árbol de otra dirección y el número de pasos se redujo. Eso quiere decir que la dirección es correcta. Así siguen, y entonces si cada vez van agarrando árboles con menos pasos, van subiendo montañas. Pero puede ser que lleguen a lo más alto de una montaña, a la cúspide de una montaña, y que si se mueven en cualquier dirección, ya los árboles van a ser más largos, menos parsimoniosos. Entonces se tienen que quedar en esa parte, ya no pueden moverse. Lo que quisieran es dar el brinco hasta otra montaña, porque pueden quedarse en un óptimo local, es decir, un árbol que sea muy bueno comparado con los que están alrededor, pero que en realidad haya montañas más altas, haya árboles mejores. Entonces, los procedimientos de búsqueda de árboles lo que quieren es eso, moverse grandes distancias en este paisaje ficticio para poder pasar desde una montaña hasta otra sin tener que pasar por los valles. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Lo primero que hay que hacer es tener un árbol inicial, un lugar donde vas a empezar a buscar árboles. Lo puedes hacer haciendo un árbol de estrella donde vas resolviendo las relaciones entre los taxones a partir de un árbol que no tiene ninguna resuelta, o lo puedes hacer añadiendo taxones a un árbol. Empiezas con 3 y los vas añadiendo al azar. En este árbol inicial no es importante cuál sea. Seguramente va a tener muchos pasos, va a ser muy poco parsimonioso, pero solamente nos va a ubicar en una parte del universo. Ya una vez que se tiene el árbol inicial y ya estás en ese universo de árboles, hay que empezar a moverse. Una de estas técnicas para cambiar o desplazarse de un lugar a otro es partiendo el árbol o quitándole una rama y poniendo esa rama en cualquier otro lugar del cladograma. Obviamente las relaciones van a cambiar muchísimo, pero eso es lo que quieres. Quieres moverte lo más lejos que se pueda de este árbol. Quieres estar moviéndote entre ese universo de árboles. Hay técnicas para moverse aún más dentro del universo, no solamente quitando una rama, sino partiendo en dos el cladograma y acomodándolo en otro lado. Es decir, se están desplazando. Otra analogía que podemos hacer es que cada árbol representaría una pelotita de ping-pong. Y con la cantidad de pelotas de ping-pong que son los árboles, podríamos llenar toda la tierra de pelotas de ping-pong. Y entonces empiezas en la Facultad de Ciencias y empiezas a buscar los árboles dentro de la Facultad de Ciencias, estás moviéndote y llegas al mejor árbol dentro de la Facultad de Ciencias. Pero ahora tienes que desplazarte hasta Inglaterra para buscar árboles. El árbol de Inglaterra va a ser muy distinto al que tengas en la Facultad de Ciencias. Entonces lo que tienes que hacer es agarrar ese árbol y deshacerlo, partirlo a la mitad y poner otras relaciones completamente diferentes para irte hacia ese lugar. Cuando se tienen muchos taxones, más de 100 taxones, el rearreglo de ramas, branch swapping, no funciona, no es suficiente. Tienes que moverte incluso más rápido y más lejos. Entonces se usa la parsimonia de matraca. Esto es, generas un árbol de cualquier forma y haces una matriz y le das peso a los caracteres para hacer una matriz que haga otro árbol, pero con información distinta, por así decirlo. Y después te vas a otro lado y haces una búsqueda ahí por branch swapping y luego te regresas a la matriz original y lo vuelves a hacer, entonces te estás moviendo. Vamos a ver eso, cómo se ve eso gráficamente. Supongamos que tenemos un universo de árboles y empezamos en cualquier lugar. Entonces te vas moviendo, estás buscando alrededor de ese primer árbol y después te mueves a otro sitio y buscas en ese sitio un ratito, unos cuantos árboles. Un ratito me refiero a varias repeticiones de estar generando árboles ahí cercanos. Luego te vas a otro lugar y así lo sigues haciendo.
Puede ser que tengas varias de estas cadenas buscando al mismo tiempo, es decir, no tienes un solo punto de inicio, sino tienes varios puntos de inicio. La idea de las búsquedas heurísticas es que tienes que moverte de tu isla, no quedarte en una sola montañita, sino poder ir a las montañas más lejanas para ver cómo son los árboles allá y cuál es su número de pasos. Y después te quedas con los árboles más parsimoniosos que a lo mejor son muy distintos. Lo que debemos aprender en este video es, primero, cuál es la diferencia entre las búsquedas exhaustivas y heurísticas y ¿por qué es necesario hacer las búsquedas heurísticas? ¿Por qué no se pueden hacer las exhaustivas, que es el número de árboles? Pero ¿qué consecuencias tiene hacer una búsqueda heurística? Estas consecuencias son, no vamos a saber si tenemos el árbol más parsimonioso. ¿Y por qué las búsquedas heurísticas tienen que deshacer los árboles y volverlos a formar de formas completamente distintas? Esto es para poder moverse en el universo de árboles de forma más rápida y más lejos, que es lo que queremos. No queremos quedarnos en un solo lugar, no queremos quedarnos buscando árboles muy similares, sino queremos ir a buscar árboles muy distintos a los que ya hemos visto.